Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya pasaron las elecciones intermedias de Estados Unidos y la gran pregunta es si el presidente Trump salió fortalecido o debilitado. Como ustedes saben, los demócratas, el partido opositor, recuperaron la Cámara Baja y ganaron por lo menos 7 gobernaciones. Pero Trump logró mantener y ampliar su control del Senado y logró mantener las muy disputadas gobernaciones de Florida, quizás, y Ohio, aunque la de Florida podría ir a un recuento de votos. ¿Cuál va a ser el impacto de este nuevo mapa político a nivel nacional e internacional? ¿Cómo va a afectar los planes de Trump en materia inmigratoria, ambiental y económica? ¿Se vienen investigaciones del Congreso que van a paralizar al gobierno de Trump? Y a nivel internacional, ¿este nuevo mapa político es un buen o mal augurio para las relaciones con América Latina? Se lo vamos a preguntar al presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos y exsecretario de Trabajo, Tom Pérez, y a estrategas del Partido Demócrata y Republicano. Desde Washington nos van a acompañar Adolfo Franco, exfuncionario gubernamental y estratega del Partido Republicano de Donald Trump. Y en nuestros estudios vamos a tener con nosotros a Fernán Amandi, encuestador y estratega del Partido Demócrata. Y más tarde en el programa vamos a tener al ex canciller mexicano y analista internacional Jorge Castañeda. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, si se viene un choque de trenes entre Trump y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que toma posesión del mando el 1 de diciembre. Bueno, empecemos en Washington con el presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom Pérez. Gracias por estar con nosotros. El Partido Demócrata, bajo su dirección, ha ganado la Cámara de Representantes. Y la pregunta en boca de todos, lo decíamos recién, es si cuando se instale el nuevo Congreso en enero, una de sus principales prioridades va a ser, por ejemplo, pedir las declaraciones de impuestos de Trump, investigarlo y quizás hasta llegar a un impeachment, a un juicio político al presidente Trump. ¿Será esa una de las prioridades del nuevo Congreso? Queremos apoyar la vida de los americanos. Tenemos que asegurar que seguro de salud es lo que tenemos. Hay tanta gente que tiene condición preexistente. Los republicanos quieren cortar cobertura. Los demócratas van a asegurar que puede mantener cobertura. También tenemos que apoyar a los soñadores. Tenemos que asegurar si está trabajando 40 horas por semana, puede vivir una vida medio clase. Y también tenemos que tener responsabilidad en la Congreso. Los republicanos en la Congreso no hacen nada sobre Trump. Hay una cultura de corrupción aquí en Washington con los republicanos. Entonces, es nuestra responsabilidad asegurar que tenemos líderes que no están haciendo cosas tan malas como estos miembros del gabinete de Trump. Y lo que ocurrió el otro día con el Departamento de Justicia es una crisis constitucional. Es porque necesitamos accountabilidad en D.C., responsabilidad en la Cámara de Representantes con las demócratas. Eso significa, Tom Pérez, de que sí, de que van a pedir, por ejemplo, las declaraciones de impuestos del presidente Trump y quizás hasta llegar a un juicio político. ¿Lo entendí bien? Una razón que ganamos el martes pasado es porque la mayoría de americanos dijeron con fuerza que necesitamos responsabilidad en Washington. Republicanos tiene la Casa Blanca, tiene el Senado, tiene la Cámara de Representantes y los republicanos no quieren hacer nada a Trump. Y es una situación muy grave. Y es porque los demócratas
ahora tiene el control de la Cámara de Representantes y también 7 gobernadores. Este no ha ocurrido por más o menos 25 años. Y también en los estatales ganamos más o menos 300 o 400 asientos en las cámaras estatales. Es muy importante porque podemos mejorar la vida de nuestra comunidad en los estados y aquí en D.C. y en estados como Nevada, como Colorado, como New Mexico, como Arizona, latinos eran la diferencia en las campañas. Y es porque estoy contento. Le iba a preguntar, Tom Pérez, le iba a preguntar precisamente por eso, porque no hemos escuchado nada del voto latino. O sea, en ninguno de los análisis importantes han aparecido datos del voto latino. ¿Salieron a votar más que en otras elecciones los votantes hispanos o somos cada vez menos un factor en las elecciones de Estados Unidos? Porque se ha escuchado poco y nada del voto hispano. Déjame darle un ejemplo muy importante. En Nevada, por ejemplo, ganamos todo. El Senado, Jackie Rosen ganó, Steve Sisolak ganó, él es el gobernador ahora. Tenemos una fiscal general, se llama Aaron Ford, el primero African American en el fiscal general, y también ganamos 2 asientos y el voto latino. ¿Qué latinos salieron a votar? Pero ¿qué porcentaje a nivel nacional de hispanos salieron a votar, señor Pérez? Muchos latinos votaron en Nevada. Kyrsten Sinema en Arizona ahora está ganando. Todavía tenemos que contar más votos allá, pero Maricopa County hay 100% de los votantes están en Maricopa County y latinos son la fuerza en Maricopa County. En New Mexico tenemos una gobernadora, Michelle Lujan Grisham. Latinos eran la diferencia allí. En Colorado, latinos, la diferencia. Tenemos más que hacer. Cada año tenemos que invertir más fondos. Pero en este año y el año pasado, hemos invertido muchos fondos en Florida, en Pennsylvania. En Pennsylvania, por ejemplo, hay muchos puertorriqueños que tuvieron que salir después de María, están viviendo en Pennsylvania. María. Tuvimos mucha gente, tenemos mucha gente en la comunidad latina, en ciudades como Reading, Pennsylvania, y otras ciudades. Finalmente, Tom Pérez, ¿qué pasará ahora que cuando los demócratas, cuando su partido tomen el Congreso, la Cámara Baja, qué pasará en materia de inmigración? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el muro en la frontera de Trump? ¿Los demócratas van a tener el poder de terminar directamente con ese proyecto o no tanto? Vamos a luchar para pasar reforma migratoria, reforma comprensiva. En 2013 pasamos en el Senado un propósito bipartisano para mejorar la situación de inmigración. Y lo que ocurrió es los republicanos en la Cámara de Representantes decidieron que no vamos a pasar eso. Los demócratas tienen un plan para pasar un DREAM Act, para asegurar que latinos aquí el acta para ayudar a los jóvenes que vinieron aquí traídos por sus padres indocumentados. Es tan importante. Es porque yo voy a luchar 24/7, parece, porque es tan importante. Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte rápido. Cuando volvamos, vamos a analizar con analistas republicanos y demócratas si Trump salió fortalecido o debilitado de estas elecciones. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando si el presidente Trump salió fortalecido o debilitado de las elecciones intermedias del 6 de noviembre. Vamos a Washington. Adolfo Franco, gracias por estar con nosotros. Adolfo Franco, recién escuchábamos al presidente nacional del Partido Demócrata, del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, diciendo que fue una gran victoria demócrata, recobraron la Cámara de Representantes. ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado republicano? Bueno, primero, la política, Andrés, es un poco como la bolsa. Es un sube y baje, No se puede seguir siempre ganando y ganando. Lo cierto es que en las últimas dos elecciones hemos tenido una ola republicana en 2010, 2014, y ya teníamos la gran mayoría de los gobernadores republicanos, más de 1,000 escaños hemos recuperado a nivel estatal, y habíamos, por supuesto, la mayoría en el Senado. Así que estas elecciones, que son las intermedias entre las elecciones presidenciales, como bien saben los televidentes, y usted lo sabe también, Andrés, muy bien, el partido en el poder siempre, históricamente, pierde algo. La cuestión y el análisis es la cantidad de escaños que se han perdido, lo que representa eso. Primero, históricamente en el Senado se pierden 3 escaños y parece que vamos a ampliar nuestra mayoría. Eso es histórico y una ratificación del presidente, y especialmente donde el presidente hizo campaña, ganaron los republicanos en el Senado. En la Cámara parece que los demócratas en este momento han ganado un poco más del promedio, que son 28 escaños, cuando están en el término, en las intermedias, estas tipos de elecciones. Así que cuando uno ve el contexto y la supuesta resistencia, francamente, una prensa muy hostil al presidente, yo creo que se tienen que sentir, aunque han ganado ellos más, excepto el Senado, escaños en la Cámara, un poco decepcionados, porque ellos esperaban una ola parecida en el año 2010, cuando los republicanos ganamos más de 60 escaños en la Cámara y 10 en el Senado. Así que cuando uno hace estas comparaciones históricas, la olita se enfrentó con una fuerte pared roja republicana, y eso es gracias al presidente Trump, a la economía, a la dirección que va este país. Así que en términos históricos, francamente, esto es mejor, yo creo, que lo que esperábamos nosotros. Fernán Amandi, ¿fue una olita o una oleada esta victoria de los demócratas, por lo menos en la Cámara Baja? Andrés, a mí siempre me da mucha risa cuando los republicanos tengan un buen año como lo tuvieron en el 2010, que fue una ola republicana ese año, sin duda, revolcaron la Cámara Baja, pero cuando ocurre lo mismo, pero en contra de ellos, no es nada, una olita pequeña, no pasó absolutamente nada. Mira, esto fue un rechazo absoluto. El pueblo norteamericano le dieron freno a la administración de Trump después de ver estos 2 años de caos absoluto, no solamente a nivel nacional, sino también al nivel internacional. Y esto es el escenario pesadilla del presidente Trump. ¿Por qué en el Senado pasó lo que pasó? Porque se estaban defendiendo más 23 escaños demócratas, muchos de ellos en estados rojos, donde el presidente, en estados republicanos rojos. Vamos a ver cómo cambia la dinámica. En el 2010 los republicanos se llevan la Cámara Baja. Después, en el 2014, se llevan el Senado. Yo te voy a hacer una predicción, y mi colega Adolfo, vamos a ver si lo disputa también. Se llevaron la Cámara Baja ahora, y en el 20 se llevan el Senado también. Los demócratas. Vamos a ver. Adolfo Franco. Bueno, vamos a ver, mi amigo Fernando, yo lo respeto muchísimo, pero hay que comparar, como se dice en inglés, manzanas con manzanas o naranjas con naranjas. Esto no fue una ola fue exactamente lo que dijo Fernán, 60 escaños, no 30 y tantos. Y también hay que ver la Florida, por ejemplo, como hay tantos latinos en la Florida. Vamos a ver el resultado, pero en este momento está por delante no solamente el candidato republicano para gobernador, DeSantis, que se ligó muchísimo al presidente Trump, y también Rick Scott para el Senado. Así que eso no es un estado rojo, por decirlo así. Se mantiene la mayoría republicana con los dos. Segundo, hay 4 estados en términos de gobernadores. Para nuestros televidentes en América Latina que rojos son republicanos, azules son los demócratas. Gracias, Andrés. Entonces hay 4 estados claves donde hemos ganado con los gobernadores: Iowa, New Hampshire, Ohio y la Florida. ¿Por qué eso es importante? Esos son estados importantísimos para el 2020. Así que decir que esto es una ola,
hay que ver las cosas históricamente. No todo es una ola. Todos sabemos, y Fernando, tú sabes esto, que en las elecciones intermedias siempre el partido en el poder tiene una gran desventaja. Estamos hablando de margen. Esto no es un rechazo. Un rechazo hubiese sido 50 o 60 escaños. Fernanda Mandi, miremos un poco para adelante. ¿Cuál es el mensaje, Fernanda Mandi, que van a recibir los legisladores republicanos? ¿Van a interpretar que les conviene pegarse a Trump o despegarse de Trump a medida que nos acercamos a las próximas elecciones? ¿Quiénes ganaron? Porque Adolfo Franco tiene razón en el sentido que, por ejemplo, DeSantis, el candidato a gobernador de la Florida, se abrazó totalmente de Trump y parece haber ganado. Otros no. A nivel nacional, ¿cuál va a ser la conclusión de los republicanos? ¿Que les conviene apoyar ciegamente a Trump o les conviene tomar un poquito de distancia? Bueno, vamos a ponernos a pensar. Adolfo habla correctamente de la buena economía que estamos viviendo en este momento, una economía muy fuerte. Yo creo que a mi criterio, gracias a la labor que hizo el presidente Obama para reorientar la economía, que el presidente Trump lo ha continuado, pero durante ese transcurso sigue siendo en un ambiente económico bueno, los resultados donde revolcan la Cámara Baja. A mi criterio, los republicanos que tienen que enfrentarse en estados donde hay competencia con los demócratas. Y lo vimos aquí en la Florida también. Muchos de ellos se separaron del presidente porque reconocen es una figura tóxica. Según las encuestas y el apoyo de su trabajo, solamente el 39% de los norteamericanos tienen una imagen favorable de él. Solamente el 42% dicen que está haciendo un buen trabajo como presidente. Y muy interesante, Andrés, el 56% de los norteamericanos quieren cambiar el rumbo del país, aunque estamos en una economía muy fuerte. Bueno, eso te dice que el presidente Trump, como figura política, es un albatros encima de muchos candidatos. Bueno, Adolfo Franco, nos queda un minuto antes de ir al corte, pero es cierto que las encuestas no muestran una gran popularidad del presidente de Trump. Bueno, la mejor encuesta es las elecciones. Estamos hablando de la Florida. Mi amigo no contestó la pregunta. Rick Scott y Ron DeSantis se unieron al presidente. El presidente hizo campaña, no en un estado rojo, y los dos han ganado. Es decir, que es una manera de ratificar al presidente de los Estados Unidos. Y donde hizo campaña el presidente, derrotamos a demócratas en el Senado con candidatos que son pro-Trump. Así que yo creo que el mensaje es muy claro. El presidente Trump va a estar en una posición muy fuerte para el 2020. Eso sin discusión. Y eso es gracias no solamente a la economía, pero a la fortaleza de su liderazgo. Y cada vez que el presidente ha hecho campaña en estos sitios claves, ha ganado. Fernando. Yo creo que hay otro factor que Adolfo entendiblemente no quiere tocar, que es la burbuja que ahora viene con el Counsel Mueller. El fiscal especial Robert Mueller, que está investigando los presuntos lazos con Rusia. calladito en respetar el proceso electoral, que ahora eso terminó. Y lo que se rumorea bastante, Andrés, es que ya ha habido muchos encauzamientos. El que se rumorea que viene ahora es del hijo del presidente Donald Trump Jr. Esa es la gente que fue el que tomó esa famosa reunión con los operativos de la inteligencia rusa durante la campaña, cuando ellos le prometían dar información oculta de Hillary Clinton. Eso también es un factor en todo esto. Yo sé que no quieren hablar de eso, no quieren hablar de Rusia, no quieren hablar de los vínculos con los rusos, pero eso también se van a esperar. Y lo que viene ahora con el presidente, la desesperación que pasó el día después de las elecciones, elimina en una forma inconstitucionalmente Jeff Sessions, el fiscal general del país. Eso hay que ponerle ojo y eso cómo impacta el panorama político en Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte, Adolfo Franco, pero ya volvemos contigo en Washington para hablar sobre qué pasa de ahora en más. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos y si el presidente Trump se fortaleció o se debilitó y cómo van a impactar estas elecciones a nivel nacional e internacional. Vamos a Washington. Adolfo Franco, estratega republicano que apoya al presidente Trump. Adolfo, en el segmento anterior hablábamos de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los presuntos lazos de Trump con el gobierno ruso. Eso le va a impactar al presidente, porque hasta ahora Mueller, el fiscal especial, estaba calladito, no sabíamos nada, pero ahora vamos a tener un Congreso
la Cámara Baja demócrata que va a empezar a investigar al presidente Trump y le va a empezar a pedir sus declaraciones de impuestos y hacer varias otras investigaciones sobre sus lazos con gente cercana al gobierno ruso, y la investigación de Robert Mueller. O sea, ¿se vienen malos tiempos para el presidente Trump o no? No, yo creo que no. Por esta simple razón. Yo creo que Fernán fue honesto, algo que no hizo el señor Pérez. No contestó su pregunta, Andrés, cuando la hizo. Empezó con toda la politiquería de salud, pero luego la agenda verdadera, y lo tocó un poco, pero Fernán lo ha dicho claramente, la agenda de los demócratas ha sido desde el principio tratar de destituir a este presidente. Eso es claro, eso es lo que tienen en mente ellos, investigaciones, seguir esta cosa, este proceso. Este proceso ya lleva más de año y medio y supuestamente está a punto de concluirse. Posiblemente esto se concluya antes de enero, cuando toman posesión los demócratas en el Congreso. Eso no se sabe, pero según toda la prensa, supuestamente iba a concluir antes de septiembre, y ahora parece que está al final. Así que yo creo que esto va a ir adelante. Lo ha dicho el senador McConnell, lo ha dicho siempre el presidente, que esto va a seguir hasta que él no está de acuerdo con la investigación, pero no hay ninguna indicación que esto que va a interferir en ningún sentido el presidente. Pero lo que sí está claro es que la agenda demócrata no es trabajar con el presidente como lo ofreció el presidente a Nancy Pelosi cuando la felicitó, cuando ganó la mayoría, sobre los grandes retos que tiene este país. Ellos se van a pasar 2 años con estas investigaciones, y una cosa que nosotros aprendimos hace muchos años, yo como soy tan viejo, yo me acuerdo de todo esto, en el año 98, cuando pasamos un año y pico investigando al presidente Clinton, perdimos escaños ese año en las elecciones. Y yo creo que eso va a ser lo que va a suceder con el Partido Demócrata. Se van a concentrar totalmente en tratar de desacreditar al presidente de los Estados Unidos en vez de trabajar en las cosas fundamentales con los republicanos. Y el pueblo se va a dar cuenta de eso. Han tapado todo esto durante las elecciones, porque si hubiesen dado eso a conocer al pueblo norteamericano, hubiesen perdido en esas elecciones en noviembre. Fernando Mandi, o sea, un poco tiene cierta razón Adolfo Franco en que si los demócratas de entrada empiezan a poner todas sus energías en tratar de hacer un juicio político a Trump, le van a dar munición a Trump para decir, ven, yo se los dije, este es el partido obstruccionista, este es el partido subversivo, este es el partido golpista. Mira, la diferencia es que el presidente Trump ya se ha desacreditado él mismo. Tiene un problema con decir la verdad, lo reconoce todo el mundo internacional. Ha declarado guerra a la prensa libre de los Estados Unidos ayer, nombrando los enemigos del país, no Vladimir Putin, no las otras personas dictadores que nos quieren invadir, sino agentes de la prensa, agentes hispanas como Jim Acosta, que es un periodista reconocido. También le pregunto a mi colega respetado Adolfo Franco, ¿qué pasó con la caravana? La caravana llenada de los fantasmas que iban a llegar acá en cualquier momento. En cualquier momento. Interesante cómo ese tema se ha ido. ¿Por qué? Porque este es un presidente que utiliza la mentira, utiliza la desesperación y trata de ocultar la verdad porque no puede hablar de la verdad. Quiero aprovechar los pocos minutos que nos quedan para hablar un poco del futuro, porque ya pasadas las elecciones intermedias, ya empezó de hecho, aunque no oficialmente, la campaña para las elecciones presidenciales del 2020. Fernando Mandi, después de estas elecciones, ¿quiénes son las grandes figuras del Partido Demócrata que podrían ser los principales precandidatos para competir con Trump en 2 años? Bueno, mira, en la misma manera que el Partido Republicano en el 16, yo creo que tuvo mucho más interés en la contienda primaria, porque eran tantos candidatos, representaban distintas generaciones, distintas ideologías. Vamos a ver ese mismo fenómeno esta vez con lo que es el campo demócrata. Se estiman que puede ser, Andrés, entre 10 y 15 candidatos. Yo creo que en estos momentos lo que pueden ir siendo los pesos fuertes en los titulares es el ex vicepresidente Joe Biden. Pero tiene 70 y cuántos, 75, 76 años. 8. Sí lo tiene, pero tiene también un nivel de experiencia bastante grande. Yo creo que es lo que me dicen mis fuentes en la Casa Blanca del presidente Trump, el que más teman ellos, porque saben que tiene arrastre él con el público en lo nacional. Pero del otro lado, tenemos también candidatos nuevos, generacionales, como el mismo Beto O'Rourke, que está aspirando. Pero perdió. Pero no importa. O sea, hemos visto precedentes donde
donde candidatos que no ganan en su estado pueden ganar campañas nacionales. Bien. También Eric Swalwell es un congresista de California que se ha hoy anunciado que está interesado en la presidencia. Elizabeth Warren en Massachusetts. Kamala Harris, senadora, otra también en California. Adolfo Franco, rápidamente porque nos queda poco tiempo. Desde la perspectiva de ustedes, del Partido Republicano, ¿quiénes se fortalecieron en el Partido Demócrata? ¿La izquierda, el centro o la derecha del Partido Demócrata en estas elecciones intermedias? Bueno, claramente la ultraizquierda, como ha dicho Fernán, ha nombrado varias personas que son de la ultraizquierda demócrata. Yo creo que me encantaría ver una persona como Elizabeth Warren ser la candidata a la presidencia. Beto O'Rourke, una persona que ya ha perdido pese a... ¿Cuánto gastó Fernández? 70 millones de dólares en Texas y perdió. Así que yo creo que la ultraizquierda es lo que ya ha tomado control del Partido Demócrata. Yo creo que vamos a ver en el 2020 una batalla entre lo que es el centro derecha, que es Donald Trump, y la ultraizquierda. Y vamos a ver gente, como que tengo que estar en el comentario. Trump, centro derecha. Sí, correcto. Pero la ultra, ellos te van a tener gente como Maxine Waters, gente que hablando de Jim Acosta, gente que han atacado a Tucker Carlson de Fox, han hablado de crear violencia. Esto es la izquierda de Maxine Waters, de estas personas que están no hablando de resistencia, pero de violencia. Y esa es la gran preocupación, algo que nunca han hecho partidos republicanos. Fernán, además nos quedan 30 segundos. ¿Ganó la ultraizquierda del Partido Demócrata, como correcto, dice Adolfo Franco? Al contrario, esos son elementos que yo creo que no tienen tanto impacto como vimos el centrismo. Yo creo que Adolfo tiene que contar también no solamente con los candidatos demócratas que buscan la presidencia, se está nombrando también que candidatos republicanos van a hacerle campaña en contra del presidente Trump en la reelección, como John Kasich, el muy respetado centrista gobernador de Ohio, está diciendo que él va a tener que salvar la reputación de un partido republicano. Pero rápidamente, por temas derechistas. En los pocos segundos que nos quedan, Fernanda Mandi, ¿quiénes ganaron del centro o del centro derecha del Partido Demócrata como para decir que no ganó la ultraizquierda? Mira, vemos acá en el sur de la Florida candidatos como Donna Shalala, que siempre han sido centristas, representando un punto de vista bipartidista, poder trabajar con ambos lados. Hay otros candidatos nuevos que han hablado de querer hacer cosas por el pueblo norteamericano. No representan de ninguna manera un punto de vista ultraizquierda. Pero lo que ellos hacen, y lo hacen pensando que eso funciona, es tratar de crear estos monstruos y poner nombres en específico en casos extremos que no son representativos del Partido Demócrata. Muchísimas gracias, Fernanda Mandi. Muchísimas gracias, Adolfo Franco. Se nos acabó, pero la vamos a seguir. Adolfo, estás invitado a estar con nosotros cuántas Andrés, veces quieras. Fue Fernández que nombró Elizabeth Warren, Kamala Harris y Beto O'Rourke, no yo. Bueno, perfecto, pero se nos acabó el tiempo, les agradezco a los dos y la vamos a seguir porque esto va para largo. Muchas gracias, Fernando Mandi. Muchas gracias, Adolfo Franco. Vamos a un corte y vamos a hablar con el ex canciller mexicano Jorge Castañeda. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos y cómo van a impactar la política nacional e internacional. Estamos con el doctor Jorge Castañeda, ex canciller de México, autor de varios libros, profesor de la Universidad de Nueva York, una figura muy, pero muy conocida en México y en Estados Unidos y en América Latina. Jorge. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué es lo que más te sorprendió de estas elecciones? ¿Te sorprendió algo o nada? Mira, no, porque esta vez parece ser que los encuestadores más o menos le atinaron, sobre todo ya con la evolución en los días posteriores a la elección. Es decir, sí puede ser que gane la candidata demócrata a la gubernatura de Georgia, puede ser que gane Andrew Gillum en Florida, o llegue muy cerca. Es decir, los encuestadores en general esta vez no parecen haber cometido los errores de hace 2 años y por lo tanto no hubo grandes sorpresas. Pues sí, en efecto, ganaron los demócratas su mayoría en la Cámara, no pudieron arrebatársela a los republicanos en el Senado, pero no hubo grandes sorpresas. Quizás, pero falta tiempo para ver los datos con más cuidado, un aumento muy importante de la participación latina, que todos esperábamos en el 16 y no sucedió. Parece que esta vez sí sucedió, pero
faltan datos, no es algo definitivo todavía. Bueno, recién en el corte le preguntaba a Fernand Amandi, el estratega y encuestador demócrata que acaba de estar con nosotros, recién cuando se fue en el corte le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con el voto latino? Y me dijo lo que tú estás diciendo, que votaron los latinos en mayores porcentajes de los que habían votado en elecciones anteriores. O sea que Trump, de alguna manera, hubo un efecto Trump. Sí hubo un efecto Trump ahí. Jorge, pero por otro lado, ¿Trump salió fortalecido o debilitado? Porque él, como era de esperar, cantó victoria. Y algunas de las cosas en las que se basó para cantar victoria, tiene razón. O sea, retuvo, pareciera ser, la gobernación de la Florida, aumentó su número de senadores, ganó, parecería ser, ahora va a haber un recuento, pero parecería ser que ganó la senaduría de la Florida, se la quitó a los demócratas. O sea, tiene cosas de las que van a gloriarse. Entonces la pregunta es, ¿de alguna manera no va a salir más fortalecido? Mira, es que depende qué números veas en estas cosas e insisto que todavía no, por estas peculiaridades norteamericanas de su sistema electoral, sobre todo cuando no se trata de una elección presidencial, falta mucho tiempo para tener todos los datos. Pero aparentemente, si tomamos lo que se llama el voto genérico en la Cámara Baja, es decir, de la totalidad de los que votaron, 113 millones, parece ser que los demócratas sacaron alrededor de 54, casi 55%. Y los republicanos, 46, 45%. Sí, ganaron por 9%. 9%. Sí, bueno, pues conviene recordar que Hillary Clinton le ganó a Trump en el voto popular por 2,5 puntos. Sí. Esa diferencia se ensanchó a 9. Pues es un cambio muy importante en un país con una cierta estabilidad electoral. No es un país como México, como Brasil o incluso algunos países de Europa, donde hay grandes bandazos. Aquí, entonces, un cambio de 7 puntos a favor de los demócratas, pues es una gran derrota para Trump. No en lo personal, salvo que él dijo que él estaba en la boleta. Sí. Él es el que convirtió eso. Porque ahora te quiero preguntar enseguida sobre qué va a pasar con las relaciones con México y sobre todo cuando suma López Obrador en México. Pero antes de eso, ¿tú crees que este resultado de las elecciones intermedias va a envalentonar a Trump y aumentar su discurso anti-inmigrante? ¿O no? Porque le dio resultado. Mira, yo creo que sí, yo creo que va a seguir por ese camino. Primero por convicción, él odia a los migrantes, punto. O sea, no hay que complicarse la vida. Es un hombre de pasiones y tiene una pasión. Él dice que odia a los inmigrantes ilegales. Bueno, pero está convirtiendo a los que podrían ser legales en ilegales. Entonces, también su ofensiva va contra los legales. Y, por ejemplo, estos cambios de hace unos días sobre la política de asilo, pues es cambiar las condiciones de acceder a la legalidad, que eso ya no es contra los llamados ilegales, sino todos. Entonces, yo creo que Trump va a seguir por ese camino. Primero, por convicción. Segundo, porque hasta cierto punto sí le resultó, en la medida en que parece que la participación republicana también fue relativamente elevada. Es el camino natural para él y por eso fue un poquito ingenuo de parte de algunos pensar que todo esto era una pura maniobra electorera y que terminaba el martes en la noche. No, sigue y sigue peor en muchos sentidos. Jorge, el 1 de diciembre asume tu nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de izquierda, el primero en muchísimo tiempo en México. ¿Cómo se va a llevar con Trump? Mira, hasta ahora ambos han hecho un gran esfuerzo por aparentar que se llevan bien. Como a nadie nos consta, porque ellos dicen que tuvieron tales y cuales largas conversaciones muy amables, pero ni tú ni yo estuvimos escuchando, entonces no nos consta. Primer punto, habría que ver si es cierto. Segundo, los motivos de discordia son evidentes, empezando por la famosa caravana hondureña, si se le quiere llamar así, que está saliendo de la Ciudad de México en estos días, aparentemente a Tijuana, ya no a Nuevo Laredo o a Matamoros, y que llegará a la frontera con Estados Unidos, 4, 5, 6, 7 mil personas, más o menos el día que tome posesión López Obrador. Entonces, pues este es un primer tema de discordia ahí, sin más, sin buscarle más. ¿Y qué posición va a tomar López Obrador? Bueno, no sabemos. Aparentemente va a ser la misma que la de Peña Nieto, es decir, no impedir el paso.
Peña Nieto hizo un primer esfuerzo. Y ahí Trump le va a decir, bueno, tú a no ver, estás... tú sí, claro. no me estás cumpliendo, tú eres parte de un Y López arreglo. Obrador va a decir, somos un país soberano. Sí, yo no puedo hacer estas cosas, son migrantes, les ofrecí visas de trabajo, sí lo hizo, de la misma manera que Peña más o menos eso es todo lo que puedo hacer. pero si no quieren quedarse en México, ¿qué les van a meter en campos de concentración o qué van a hacer? Entonces van a llegar a la frontera y Trump va a armar un escándalo monumental. Ese es un primer tema de discordia. Un segundo tema de discordia, sobre todo con la nueva Cámara en Washington, demócrata, es cuándo se va a votar el Tratado de Libre Comercio, como se llame ahora, y si se va a aprobar o no, o si lo van a cambiar o no cambiar para poder obtener los votos que antes no necesitaban, pero ahora sí. Jorge, tú fuiste canciller, empezaste con un nuevo presidente, con Vicente Fox, estuviste en la preparación. ¿Cómo va a impactar en las relaciones con Estados Unidos y con otros países el hecho de que López Obrador haya invitado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su ceremonia inaugural? Porque esto, de hecho, rompe el acuerdo del Grupo de Lima, que era el grupo de 14 países, es el grupo de 14 países, cuya misión en la vida era aislar diplomáticamente a Maduro, que es exactamente lo contrario que está haciendo López Obrador al invitarlo a codearse con otros jefes de Estado. ¿Cómo va a impactar eso? Mira, en primer lugar hay que saber claramente, América Latina ya no va a poder contar con México en la política de aislamiento y de presión a Venezuela para resolver la crisis humanitaria, para interrumpir las violaciones a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela. México para eso ya no va a contar. Esa es una postura muy clara de López Obrador. ¿Qué dices de quienes dicen, bueno, pero quizás México se posiciona en el medio, les ofrece asilo a Maduro y compañía para que haya una solución negociada y se vengan todos a vivir a Guadalajara? Sí, y entonces va a ser el mismo ridículo López Obrador que Rodríguez Zapatero. Bueno, pues si quiere hacer ese ridículo, pero no lo va a hacer. Simplemente no se va a meter. A él no le interesa la política exterior, no tiene ninguna brújula en la materia, pero no hay que contar con México en eso. Ahora, la ida de Maduro a México, a la invitación, pues sí es una especie de cachetada a la oposición venezolana, al Grupo de Lima, a todos los esfuerzos que se han venido haciendo de no reconocer las elecciones de mayo pasado. La Unión Europea, el Grupo de Lima, muchos otros sectores han dicho estas elecciones no son reconocibles, Maduro no fue electo. Entonces, ya en esas condiciones, de todas maneras, invitarlo, pues sí parece un exceso de López Obrador, a menos de que tenga la enorme suerte, que como se rumoraba en Buenos Aires justamente hace unos días, de que Trump vaya a la toma de posesión de López Obrador a México, cosa que nunca ha hecho un presidente de Estados Unidos, y tenga un encuentro bilateral ahí con Maduro, y empiece un nuevo romance de Trump con Maduro, igual que con Kim Jong-un. Bueno, pues ya nunca se sabe ya con esta gente. Jorge, nos quedan 30 segundos antes de irnos rápidamente. Bolsonaro, ¿va a ser como López Obrador y no se va a meter en política internacional o sí va a tener una posición activista internacional? Yo creo que en materia de Venezuela va a tener una postura muy activa, al contrario a la de López Obrador, y de México va a ser mucho más vigoroso en su censura, su crítica, su presión e incluso sanciones contra el régimen de Maduro, primero por el tema migratorio, que para Brasil es un asunto muy gordo, la cantidad de venezolanos en Brasil, y dos, porque ideológicamente Bolsonaro, un tipo de extrema derecha, pues no le gustan los presidentes de extrema izquierda. Jorge Castañeda, ex canciller de México, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Vamos a un corte y ya volvemos con mis conclusiones sobre todo esto. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los cambios en el mapa político de Estados Unidos tras las elecciones intermedias de la semana pasada. Mi reflexión: ganaron los demócratas, el partido opositor. Fue una victoria importante para la oposición, pero no fue una victoria arrasadora, no fue el tsunami opositor que algunos esperaban. Fue importante porque va a cambiar el mapa político de Estados Unidos a partir de enero, cuando los demócratas tomen posesión de la Cámara Baja. Hasta ahora, Trump ha tenido poderes casi absolutos. Ha controlado la Cámara Baja, el Senado y la Corte Suprema. A partir de enero va a tener una Cámara Baja que podrá bloquear su agenda
investigar sus negocios, sus presuntos lazos con Rusia y hasta podrá pedir declaraciones de impuestos que Trump nunca ha querido hacer públicas. La oposición va a poder pedir datos de inteligencia y citar a testigos. Todo eso no lo podía hacer hasta ahora porque los comités de la Cámara de Representantes estaban presididos por republicanos aliados de Trump que bloqueaban todas esas iniciativas. Pero, por otro lado, Trump amplió su mayoría en el Senado y conservó algunas gobernaciones de estados claves para las elecciones del 2020. Y como era de esperar, Trump cantó victoria tras las elecciones, aunque más no sea porque evitó una derrota que podría haber sido mayor. Lo más preocupante es que Trump concluya que su estrategia de fomentar el miedo a los inmigrantes indocumentados le haya funcionado. El hecho de que Trump centrara su campaña en la caravana de inmigrantes centroamericanos, sobre todo en las últimas semanas antes de las elecciones, movilizó a sus bases para que salieran a votar y le ayudó a mantener el Senado y algunas gobernaciones importantes. De manera que no sería raro que Trump, lejos de moderarse, radicaliza aún más su discurso antiinmigrante a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales del 2020. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis últimos artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, @OpenheimerA, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.